Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta el canal, si te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas al canal, que me hace mucha ilusión y me ayudas un montón. Y te recuerdo también que hay una campanita que si la activas, cuando publiquemos nuevos vídeos, YouTube te va a avisar. ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy vengo con un juego en caja mediana de Delirium Games, que es Brew. Espero decirlo bien porque no sé exactamente cómo se dice, pero creo que se dice así, Brew. O Brew. Sí, puede ser. Pero bueno, B-R-E-W. Brew. Un juego en caja pequeña, media, más o menos, de Delirium Games, de 2 a 4 jugadores, con partidas de unos 45-90 minutos y a partir de unos 10 años de edad. ¿Te apetece saber más de este juego? Pues quédate. En Brew nos vamos a encontrar en mitad de una aldea con un bosque todo, ¿cómo se dice? Despedazado y fragmentado. Las estaciones se suceden todas a la vez y el día y la noche no conservan su ciclo real. Vamos a tener dados, vamos a tener control de áreas, vamos a tener unos personajes y un montón de acciones que casan y se entienden perfectamente. Os voy a enseñar componentes, os explico cómo se juega y luego os cuento mi conclusión final. Para enseñar los componentes y el cómo se juega, cambiamos de cámara porque sabéis que creo que se entiende mucho mejor y se explica mucho mejor sobre la mesa. Así que cambiamos de cámara y os enseño este Brew. Bueno, pues aquí tenemos la caja de Brew abierta. Vamos a ver en primer lugar sus componentes. La historia del juego nos cuenta o nos dice, porque entendiendo la historia cuando os explique vais a entender mejor el juego, nos dice que el tiempo se ha fragmentado, las estaciones suceden todas a la vez, el día y la noche no respetan su ciclo real. Giran al antojo del bosque. Esta tierra encantada se ha sumido en el caos y depende de ti, como astuto místico del bosque, domar a sus extraordinarias criaturas y utilizar la magia para devolver el equilibrio perdido. O sea, en esa parte de la historia nos dice las dos claves del juego. Vamos a tener que domar criaturas y utilizar la magia, es decir, las pociones, para devolver el equilibrio. En Brew, los jugadores deben elegir cómo utilizar sus dados elementales, ya sea para recuperar el control de tantas estaciones como sea posible en un juego de control de áreas o para reunir bienes en la aldea local, en un sistema de colocación de trabajadores. Reclutar criaturas del bosque y elaborar pociones puede ayudar a compensar el azar de los elementos o crear un motor mágico que te ayude a domar las tierras alteradas. Ese resumen me parece buenísimo del juego. Bueno, pues lo primero que vamos a encontrar es el manual de instrucciones, preparación de la partida, preparación del jugador y bueno, lo que es un turno, cómo se colocan los dados, cómo colocar todas las piezas, qué nos da, cómo se produce el final de ronda, porque el juego se va a transcurrir en 4 rondas, como si fueran las 4 estaciones, cómo se hace el control de áreas y luego aquí nos vienen explicados los poderes de los dados, todas las cartas de pociones también nos vienen explicadas para que sepamos interpretarlas, límite de criaturas y cómo hay que liberar las criaturas, liberar criaturas del bosque, cómo se hace, cómo podemos forzar un dado, cómo hay que quemar un bosque, cómo apilar los dados unos encima de otros, las referencias de los personajes y todas las cartas de verano, primavera, invierno y otoño explicadas. O sea, el manual viene al detalle, al más mínimo detalle. No le falta ningún tipo de detalle,
ni hay ninguna duda realmente que se te plantee en la partida que no encuentres resuelta en el manual. Nos vamos a encontrar el tablero de aldea, que es de doble lado, como veis, y se utilizan los dos lados en el juego. No es que en unas partidas se utilice un lado y en otras partidas se utilice el otro. Luego os explicaré cómo, pero siempre se utilizan los dos lados. Este lado que es como si fuera el invierno y este que es la noche. Esto es la aldea. Vamos a tener también por aquí las cartas de bosque, estaban ahí mezcladas, las cartas de bosque, que son estas, y son 20 cartas. Hay algunas que son de 2 estaciones, pertenecen a 2 estaciones, como os dais cuenta, y hay otras que pertenecen a una estación. Las que pertenecen se ven perfectamente por los colores. Luego, esto que veis en la parte de arriba van a ser puntuación. Estos espacios que veis son donde vamos a colocar los dados, beneficios que nos va a dar la colocación del dado. Y bueno, pues esta es una carta o una loseta que llevará 3 lados y aquí es donde conseguiremos mayorías para llevarnos esas cartas que nos dan puntos de victoria. Luego en la parte de abajo veis que hay unas con 2 muñequitos, encontraréis otras con los 4 muñequitos y otras con los 3. Dependiendo del número de jugadores se incorporarán o se retirarán esas cartas. Unas pequeñas fichas de puntuación de puntos de 1 y 3 para poder hacer reserva de puntos por si tenemos que coger hacia nuestra zona, porque si vamos consiguiendo puntos. Aquí tenemos también las cartas de personaje, tenemos 4 cartas de personaje que tienen 2 lados. Primeras partidas te recomiendan este lado, el sencillo, en el que todos seremos exactamente iguales, y para luego pues te recomiendan utilizar el reverso, en la que en la parte de abajo del personaje se le incorpora una habilidad, siendo así también una simetría en el juego, porque cada personaje tiene una habilidad diferente. Y en este tamaño de carta grande también nos vamos a encontrar con las 4 cartas de referencia. Nos explican los poderes elementales, el cómo forzar un dado y la secuencia de la ronda. En este otro tipo de cartas, en las cartas más pequeñas, pues vamos a tener las criaturas por un lado, que dependiendo de la estación se van a hacer en 4 mazos, como veis. Aquí tenemos el mazo de primavera, que son las que son en color como malva. Hay distintos tipos de criatura. En la estructura de la carta, pues el color y el dibujo nos determina que es la primavera, la puntuación que da la criatura, que es un punto, todas tienen la misma puntuación, y la habilidad que concede esa criatura. Si esta criatura se la asigna, se la lleva a un bosque, se le gira la carta, se coloca encima del bosque. Cada bosque solo va a poder comprender una criatura y en lugar de 1 nos daría 3 puntos. Como os digo, tenemos la primavera, tenemos el invierno exactamente igual, tenemos el otoño, que son las de color naranja, y el verano, que son las de color amarillo. Aquí tenemos las cartas de poción, que hay bastantes cartas de poción. La estructura de la carta: puntos, recursos que tendremos que entregar para conseguir esa carta. Las hay más sencillas, pues esta por ejemplo pide 3, esta nos pide 3 y 2, también nos da 4 puntos, y la que estábamos viendo nos daba 2. Y habilidad que nos concede, o sea, todas las pociones tienen la habilidad. Estas pociones son de un solo uso. Al usarlas, las giramos y las damos la vuelta o las mandamos a un montón de descartes en nuestra zona. Porque aunque las usemos, los puntos se contarán al final de la partida. Bueno, fichas, tenemos aquí los distintos recursos que ofrece el juego, que van con fichas de distinto tipo. Este es el comodín o la energía, la ficha de jugador inicial, que se pasará de ronda en ronda, y bueno, pues todos los distintos recursos y el fuego. Y luego tenemos los dados. Por un lado tenemos los 8 dados de elementos. A ver si os puedo abrir.
que son estos. Los dados son preciosos, la verdad. No sé si se aprecia en cámara, pero bueno, los 8 dados de los elementos, que los elementos son el fuego, el aire y el agua. Y por el otro lado tenemos los 16 dados de forraje, que también vienen pues con distintos símbolos que coincidirán con los símbolos del bosque. Entonces vienen en 4 colores, que son 4 dados para cada jugador. Pues el jugador que elija un color se cogerá los 4 dados de ese color. Y una vez visto todos los componentes de Brew, vamos a pasar a la preparación de la partida. Lo monto todo y os explico cómo sería la preparación de la partida. Bueno, pues ahora sí, aquí tenemos desplegado todo lo que sería la preparación de la partida. Yo lo tengo preparado, ahora os voy a explicar cómo se haría. En primer lugar, colocamos el tablero de la aldea por el lado de día, en el centro del área de juego, dejando hueco para poderlo mover, porque ya os he dicho, al final de las rondas se va a girar, pero empezamos con el tablero colocado en el centro de la mesa por el lado de día. 2. La preparación del mazo de bosque. Ya os dije que en la parte de abajo de las cartas te viene indicado el número de jugadores. Yo estoy simulando que estoy preparando una partida a 2 jugadores, con lo cual he quitado todas las cartas de 3 y todas las cartas que sean de 4 jugadores. Dejo solamente las cartas de 2 jugadores y sacaremos una carta más que el número de jugadores. Si fuera 3 se sacarían 4 y si fuera 4 se sacarían 5. Siempre es una carta más que el número de jugadores. El mazo se baraja y sacamos las 3 cartas. El mercado de pociones. Barajamos todas las cartas de pociones boca abajo, hacemos una pila de reserva y sacamos 4 cartas de pociones que colocamos boca arriba. Las pilas de provisiones, que yo las tengo colocadas aquí, que tenemos, bueno, los distintos recursos que vamos a necesitar conseguir, las de energía, que son como fichas comodín, las de fuego y los puntos. Yo los he colocado todos ahí, que estén de manera que estén accesibles a todos los jugadores. Los mazos de criaturas los separamos por estaciones, como os dije cuando os enseñé los componentes. Tenemos que poner el invierno, el otoño, el verano y la primavera, vamos, da igual en el orden que queden colocados. Los barajamos de manera individual y los colocamos boca arriba. En el momento que yo coja uno, pues quedará al descubierto el siguiente sin más. Y eso sería la preparación de la partida, no tiene más. Y luego, la preparación del jugador. Cada jugador, bueno, coge una carta de personaje, que lo puede coger o bien, como os decía, por el lado que en la parte de abajo no pone nada, o le puedes dar la vuelta todos a la vez. Claro, si todos jugamos por el lado de nada, nada, y si todos jugamos por este lado, pues este lado. Y tiene una habilidad. Cada uno será distinta. El juegue por el lado que juegue. Aquí te da, si os dais cuenta, te pone entrenadas, que son criaturas que nosotros vamos a tener entrenadas y luego las podremos liberar. Liberarlas no quiere decir que las vayamos a perder. Como máximo vamos a poder tener 3 criaturas entrenadas. Liberadas, siempre que tengamos carta de bosque, podemos tener todas las que creamos. Para, por ejemplo, dar salida a una carta entrenada porque hay otra que vamos a entrenar que nos interesa más, pues pasaremos esa carta entrenada a liberada. Pero si yo quiero pasarla liberada, tengo que tener una carta de bosque que corresponda con el color. Es decir, si yo tengo esta carta entrenada que la quiero pasar a liberada y solo tengo esta carta de bosque, no podría. Si yo tengo esta, que por ejemplo es de 2 estaciones, sí que podría. Entonces, esta que estaría en entrenada por aquí, la paso a liberada y la doy la vuelta. Cuando la paso a liberada, me dará 3 puntos al final de la partida, pero el beneficio que nos está otorgando mientras estén en la zona de entregada lo dejaría de producir. Pero de todas maneras se supone que la he pasado para coger a otra, que el beneficio me interesa más. Bueno, entonces esto lo tengo aquí para que entre en el plano de cámara, pero bueno, lo suyo sería estar en una zona en la que tengamos espacio para poner por el lado derecho las criaturas liberadas y las cartas de bosque que nos vayamos haciendo, y por el lado izquierdo las criaturas entrenadas, de tal forma que podamos pues ir poniendo ahí y viendo a simple vista las habilidades que tienen.
Cada jugador va a coger los 4 dados correspondientes de su color, que son los dados de forraje, y va a coger 2 dados de color blanco, que son los dados de los elementos, como os dije antes. El jugador que determinemos desde el juego, que el que haya tomado últimamente un café o un té, el último que haya tomado un café o un té, que seguramente casi siempre sea yo en mi caso, pues la ficha de poción o de jugador inicial. Y la carta de referencia si os hace falta, pero vamos, en la primera partida. Luego la verdad es que es sencillo. Y ahí se acabaría. Pero, si te has hecho con las primeras unidades de Brew, que no os lo enseñé en los componentes, tendrás también esta expansión o esta pequeña mini expansión que se llama Criaturas Aliadas. O sea, las cartas no pueden ser más flipantes. No sé si las veis. Tenemos a Kite, a Snip, Pickles, parecen Pokémon, y Talú. Bueno, estas, si decidimos jugar con esta expansión, pues se cogerán las criaturas, se barajarán, cada jugador cogerá una, bueno, de manera aleatoria o eligiendo, y esto nos dará que no solo tengamos el poder del personaje de manera simétrica si estamos jugando con él o si estamos jugando sin él y la simetría la queremos meter por aquí, sino que hará que este personaje nos dé también otra asimetría o otra diferencia en el juego. Cada uno de ellos va a hacer una acción diferente. Exhausta para reemplazar cualquier número de pociones del mercado, reserva una poción y obtén uno de cada ingrediente único incluido en el coste. Bueno, pues la podremos utilizar una vez por ronda. Y una vez que pues la tengamos exhausta, pues la ponemos, la giramos de manera que quede exhausta hasta que sea a final de la ronda que podamos recuperarla. Entonces esta mini expansión de 4 personajes nos podremos hacer con ella suponiendo pues eso, que cojamos las primeras unidades, porque no viene dentro de la caja, es una promocional. Es una promo de lanzamiento que se llama Criaturas Aliadas. Me parece súper interesante. Y esa sería la preparación del jugador. Una vez que tenemos preparación del jugador y preparación de la partida, pues no nos queda más opciones que empezar a jugar. ¿Cuál es lo primero que vamos a hacer? Bueno, todos los jugadores a la vez lanzaremos todos los dados. Eso todos los jugadores. Una vez lanzados esos dados hasta el final de ronda, no se tienen que mover. Tal cual nos hayan salido los resultados, los tenemos que quedar así en nuestra zona y no se deben de mover. O sea, tenemos que dejarlos ahí quietos porque son con los resultados que vamos a jugar. Esa es la mayor parte de azar que tiene el juego, porque claro, dependiendo de lo que te salga, pues vas a tener unas opciones u otras. Los dados de elementos, los dados elementales, ¿qué nos pueden aportar? Bueno, pues si nos sale la llama, lo que es el fuego, pues podemos colocarlo encima de cualquier otro dado colocado en el bosque. El dado cubierto ya no contaría para el control. Es decir, esto está, por ejemplo, suponemos, esto está aquí, este pues ha obtenido este aquí. Y va a quedar así, por ejemplo, es el último turno y ahora mismo pues estaría en empate y yo tengo este dado. Si yo pongo este dado ahí encima, obtengo el beneficio que me dice aquí, pues cogería la ficha que corresponde y ese dado ya no contaría para el control. O sea, ese dado está tapado por este blanco y habría simplemente un dado para el control. Ojo, que si esto estuviera así, ese no contaría para el control, pero los blancos tampoco cuentan para el control. Pero bueno, esa es la función de la llama.
Si en lugar de la llama me hubiera salido la gota de agua, al colocarse en un espacio de bosque que tenga ingredientes, obtendremos 2 más del ingrediente mostrado. Es decir, en un espacio que tenga ingredientes. Si es un espacio como este, que es de criaturas, porque veis que hay espacios con 3 tipos de símbolos, 1, 2 y 3 tipos de símbolos, y hay otros que es como una especie de cuerno, que son los espacios en donde se consiguen las criaturas. Bueno, pues si lo coloco en un espacio donde sea un elemento lo que se consigue, pues eso, un dado cualquiera de los otros, me daría un recurso de setas. Bueno, pues como he colocado el agua, en lugar de 1 me da 2 más, con lo cual me da 3 recursos de ese tipo. Y por último, lo que tenemos es el aire, que nos permite intercambiar por uno de tus dados de forraje ya colocado en el bosque, devolviendo el dado de forraje a tu reserva. Es decir, pues yo tengo puesto este dado aquí, tengo el aire, coloco, lo intercambio por mi dado y vuelvo a tener este dado en mi reserva para poderlo volver a utilizar. Esos son los 3 elementos, las 3 acciones. Entonces, como os digo, tenemos los dados, que no debemos de moverlos, y a partir de ahí empieza el turno del jugador. Todos a la vez lanzamos los dados. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Colocar un dado. ¿Dónde podemos colocar los dados? Podemos colocar los dados en las cartas de bosque, intentando hacernos con las mayorías. Aparte nos llevaremos o bien el recurso o bien entrenaremos a una criatura. Podemos preparar una poción, que esto ya es opcional, es decir, si nosotros tenemos los recursos que nos pide la poción, en este caso pues el cristal y las setas, podemos preparar una poción. Esto se puede hacer antes o después de colocar el dado, que es la acción que es obligatoria de realizar siempre. Podemos preparar una poción o antes o después. Pero bueno, podemos preparar una poción y podremos beber esa poción. Una poción máximo por turno. Esas 2 acciones, preparar poción y beber poción, son opcionales. No tenemos obligación de hacerlas. La de colocar un dado es obligatoria. O sea, yo coloco uno, el otro coloca otro. Yo coloco uno, yo coloco otro. Así. Aquí, como os digo, las fichas de bosque vamos a obtener o bien los recursos, o si la carta tiene la opción de entrenar criatura, pues podremos elegir una de las criaturas. También nos podremos colocar en la aldea. Cuando colocas un dado en un espacio de la aldea, activas la acción especial impresa en ella. Ojo, aquí nos dice que cualquier dado y cualquier dado, es decir, en las partes de arriba del tablero podemos colocar cualquier dado, bien sean los dados elementales o bien los dados de forraje, pero en la parte de abajo nos dice qué dados son los que tienen opción a colocar. Dependiendo de dónde lo coloquemos, obtendremos el beneficio que pone. Pues aquí entrenamos una criatura, aquí obtenemos un ingrediente cualquiera, es decir, podemos coger uno de todos los ingredientes. Un ingrediente, no podemos coger la energía, que es el comodín. Aquí removeremos todos los dados elementales de todos los bosques, es decir, los retiramos, quitamos todos los dados elementales del tablero. Es un juego que tiene mucha interacción. Aquí con el dado de aire obtendremos una energía, una ficha de las de comodín, más revelaremos y reservaremos una poción en nuestra zona, y aquí obtendremos 3 ingredientes con la ficha de agua. Obtendremos un cristal, una seta y una flor. Entonces tendremos los 3. Por el otro lado, también tenemos la parte de obtener un ingrediente cualquiera, revela y reserva una poción, que aquí creo que os lo dije, que era entrenar una criatura. Para entrenar simplemente colocamos y cogemos la criatura y la tenemos que colocar en el lado de entrenada. Aquí quema todos los espacios vacíos de un bosque. Luego os explico cómo se hace, porque es coger flechas de fuego y rellenamos. Entonces, imagínate que tú has puesto un dado aquí y decides quemar todas las fichas, esa carta en principio sería tuya.
A no ser que, por ejemplo, llegue alguien, te coloque un dado de fuego encima y esa carta ya no es de nadie. Entonces, bueno, tiene distintas opciones. Luego, aquí nos da también una de comodín y entrenar una energía. Y aquí cambias un recurso cualquiera por una ficha de comodín y podemos hacerlo hasta 3 veces. Como veis, tampoco es lo mismo lo que hay por un lado que por el otro. ¿Cuándo se acaba la ronda? La ronda se acaba cuando hemos gastado todos los dados, es decir, hemos ido pasando turnos, yo voy a ir colocando dados en las distintas casillas según me vaya interesando o según haya ido cuadrando o haya podido hacer. El otro jugador pues exactamente igual, ha ido pues colocando todos sus dados. Así, bueno, pues esto es una partida a 2 jugadores, entonces yo he ido colocando mis dados, el otro jugador ha ido colocando sus dados, él ha obtenido, pues, ha cogido, pues aquí ha entrenado una criatura, luego aquí, pues con un dado elemental se hizo esa opción y tal, y una vez que todos los dados de los 2 jugadores se hayan terminado, se acabaría la ronda. Cuando se acaba la ronda, miramos a ver qué cartas son aquí. No se la llevaría nadie porque nadie tiene mayoría, porque aunque yo, por ejemplo, tenía la mayoría, luego él colocó encima, el otro jugador colocó encima el dado, con lo cual no puntuó. Esta carta, la mayoría sería para el jugador verde, que va a dar 3 puntos, y esta, en cambio, la mayoría sería para el jugador rojo y le va a dar 7 puntos. Entonces, cada jugador recoge sus dados. Aquí cogería cada uno sus dados. Las cartas que no se lleva nadie los ponemos ahí. Las cartas, yo me habría llevado esta carta, que la tendría que poner con la carta del jugador en el lado de liberada, para cuando yo vaya teniendo animales entrenados y quiera liberarlos, los pueda poner encima de ella. Yo me llevaría esta carta, el otro jugador se llevaría la otra. Estas fichas de fuego se vuelven a la reserva y esta carta pasa simplemente a los descartes. Se sacan 3 nuevas cartas, se sacan las 3 nuevas cartas y se gira el tablero. Y en la siguiente ronda vamos a jugar con el lado de noche. Todos los jugadores tienen que volver a lanzar sus dados y no se pueden mover los resultados. Según vayan pasando las rondas, pues claro, vamos a ir haciéndonos con recursos. Entonces, una vez que tengamos recursos, pues cogeremos cartas de poción. ¿Qué nos vamos a encontrar en las cartas de poción? Pues mira, remueve un dado de elemento colocado. ¿Qué remueve un dado? Bueno, pues si yo tengo este dado de elemento aquí colocado y el jugador, o bien yo, o bien el otro jugador, retira ese dado de ahí y vuelve a quedar el espacio disponible. Es decir, retira un dado de elemento. Pero puede ser de ahí como remueve un dado de elemento. Imagínate que esto está así y ha colocado el dado de elemento ahí, remueve un dado de elemento, se lo puede retirar porque te ha fastidiado la jugada y se lo puede retirar. Coloca un dado extra en este turno. Ojo, colocar un dado extra supone que tendremos luego un turno menos, pero en este turno me va a permitir colocar 2 dados, que siendo un juego de mayorías puede haber momentos que es súper interesante. Relanza cualquier número de dados sin colocar de tu reserva. Pues también una opción, porque ya os digo, sobre todo, tanto como con los elementos, que hay veces que nos interesan mucho otro, o los dados, porque, claro, depende cómo te salgan las cartas. Hay veces que hay cartas que tienen más de una cosa, más de otra. Los dados hay 3 tipos de elementos, hay como hojas, hay ramas y hay como piedras. Pues si no te cuadran también es una faena, porque al final los vas a tener que acabar colocando por aquí arriba, aunque no te interese. Remueve cualquier dado colocado, o sea, puedes retirar un dado cualquiera. Y así vamos a tener distintos tipos de poción. Cambia uno de tus dados sin colocar a cualquier cara. Coloca el dado extra, devuelve uno de tus dados de forraje colocados a tu reserva.
Este mueve un dado de forraje colocado a un bosque de un espacio vacío. O sea, tú tienes el jugador, imaginaros que tiene esto tal que así, que ya tiene como si fuera su mayoría, y le puedes mover el dado para un espacio de un bosque, o sea, quedando con un dado solo. Tiene mucha interacción y muchas opciones las cartas de pociones. Y luego pues también iremos obteniendo criaturas, que es cuando entrenamos las criaturas, y estas criaturas pues cuando estén entrenadas también nos van a dar distintas opciones. Hay muchas también, o sea, aunque sean de invierno también obtienes distintas. Pues cuando reclamas un bosque de color del otoño, obtienes 2 puntos. Es decir, si yo me llevo esta carta y tengo esta criatura entrenada, me daría 7 y a mayores me cogería 2 puntos, porque esto hace que yo cuando obtenga una carta de ese tipo, pues pueda coger 2 puntos. Pero esta, que ya veis, es de la misma estación y nos dice, al final de cada ronda puedes intercambiar 2 ingredientes iguales por 2 puntos o 3 por 4. Pero aquí tienes, pues, cuando colocas en un bosque de otoño, quema un espacio vacío del bosque. Es decir, cuando yo coloque un dado en un bosque de otoño, puedo elegir quemar un espacio vacío de ese bosque. Este bosque es de las dos cosas, entonces el espacio vacío es cualquiera de ellas. Al final de cada ronda obtén una ficha de comodín por cada criatura de invierno que tengas entrenada. Coloca un elemento en esta carta y obtén un ingrediente de cada tipo. Es decir, si yo coloco un dado de elemento porque me interesa aquí, porque estamos jugando, por ejemplo, por esta cara que no nos daba lo mismo, pues me daría un dado, un recurso de cada tipo. Entonces, bueno, pues nos va a ir dando distintas opciones, tendremos que ir viendo qué criaturas nos interesa tener. Cuando obtienes ingredientes de un bosque, pues obtén un punto. Cuando coloca cualquier dado de forraje y te da 3 cristales. Cuando obtienes ingredientes de un punto de un bosque de verano, te da, cada vez que obtienes un ingrediente te da un punto de victoria. Entonces, así a lo largo de los puntos. Cuando se acaben las 4 rondas, otras 3, como os dais cuenta, otra ronda, otras 3 cartas, y otra ronda, otras 3 cartas. Se acaban las cartas, se acaban las rondas, que son las 4 estaciones, y se acaba la partida. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos puntos. Contamos los puntos que tengamos en pequeñito, los puntos que tengamos de criaturas que hayan sido liberadas, que estarían boca abajo, con lo cual nos van a dar 3 puntos. Cuando se acabe la partida, si tenemos bosques libres, podemos liberar las criaturas que nos queden ahí. Entonces nos darían 3 puntos, y si nos quedan sin liberar, pues nos darían 1 punto. Los puntos de las cartas de bosque y los puntos de las cartas de poción, estén o no estén utilizadas. O sea, nos van a ir dando 5, 2, 3, 2. Entonces, estén o no estén utilizadas, nos van a dar puntos. Y esto es Brew. O sea, esta es la explicación del juego. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, decirme qué os ha parecido Brew. Si a primera vista, por lo menos, os llama la atención, si os gusta, si no os gusta. Opinión personal. Yo lo he jugado a 2 jugadores todas las partidas que le hemos dado. Opinión personal, funciona, creo que muy bien y muy correcto a 2 jugadores. Sí que creo que... No, muy correcto no, funciona muy bien. Sí que creo que en partidas de 4 jugadores las leches tienen que ser monumentales, o sea, todavía más a saco. Pero bueno, ese sería el único punto. En el 2, o sea, es una guerra directa de uno contra otro. Creo que mejor a 2 que incluso a 3, porque claro, a 3 si se lía, o sea, uno va por uno, a lo mejor hay otro que queda un poco ahí descolgado haciéndose más... A 2 funciona muy bien. Es un juego con muchísima integración. Porque claro, las cartas te llevan a ello y funciona muy bien. Mucho pique, en el amor y en la guerra todo vale, dicen, pues en los juegos de mesa no hay amigos, a saco contra el rival.
un juego con mucha interacción. Funciona muy bien el control de áreas y luego pues las habilidades que te dan las pociones, que cuando alguien piensa que tiene una carta se la desvalijas y todo, lo hace súper interesante. Tienes que hilar muy bien las cartas y lo que te lleva, porque te puede llevar a, como solo son 4 rondas, te puede llevar a perder una ronda entera y quedarte sin ninguna carta del bosque, lo cual te lleva a descolgarte un poco de la partida. Pero tengo que decir que nos pasó en una partida que a mí se me dieron un poco mal. Existen otras opciones para puntuar que, aunque no te hayas llevado tantas cartas de bosque o tantas criaturas, igual vas consiguiendo puntos por otra parte. Yo una partida que no me llevé muchas cartas del bosque, pero luego tenía una carta que al final tenía 2 criaturas o una criatura que me daba puntos por una cosa y otra que al final me permitía cambiar 3 fichas iguales por 4 puntos. Entonces, bueno, todas las rondas me iba haciendo con unos cuantos puntecillos y parecía que la partida iba nefasta. No la gané, parecía que iba nefasta y la diferencia no fue tan grande de puntos. O sea, una ronda que se me hubiera dado un pelín mejor, hubiera ganado. Existe una parte de azar de los dados, pero la aldea lo mitiga muchísimo. Utilizar las habilidades de la aldea lo mitiga muchísimo. Las habilidades de los personajes, las cartas promos que traen, que también te dan otra habilidad extra. La parte de la aldea, el que una ronda sean unas opciones, otra ronda. El juego funciona muy bien y particularmente me ha gustado muchísimo. Es una caja media, no llega a ser de las grandes, cargada hasta arriba de componentes, unos dados impresionantes y unas calidades creo que muy chulas. Particularmente me encanta Delirium, me parece que está trayendo productos súper o juegos muy bien escogidos y creo que con Brew lo ha vuelto a hacer sin lugar a duda. Yo tengo Cascadia, que lo tenía de hace tiempo porque yo lo había cogido por Kickstarter, que os hice vídeo, quedará por ahí el enlace. Tengo de ellos Village Green o Village Green. Me parece una maravilla de juego, un juego en caja pequeña de cartas abstracto impresionante, que también tengo reseña que os dejo ahí. Y vamos, y tengo Brew. Es una editorial bastante reciente, pero que creo que lo que están trayendo es un producto muy bueno. Particularmente me encanta. Me ha gustado mucho. Con las premisas que os digo y el tipo de juego que es. Claro, si no te gusta el juego con interacción o no te gustan ese tipo de juegos, pues entonces no. Pero si eso os gustan los juegos con pique, con interacción, control de áreas, habilidades distintas en los personajes, con unos dados preciosos, os va a gustar. Si veis algún fallo en el vídeo, veis alguna cosita, dejármelo por aquí abajo en comentarios, decirme qué os parece, qué no os parece, os llama, no os llama, contarme cositas que os leo y me hace muchísima ilusión. Y bueno, pues ya sabéis, podéis suscribiros, dar al like, comentar si os ha gustado el vídeo, nos hace mucha ilusión que os suscribáis al canal. Nos vemos también por Instagram como Con 4 Hijos y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!